Muy bien, ahora le voy a explicar la parte práctica, o sea, los problemas. Ya una vez que ya le expliqué la teoría, también tienen que saber las fórmulas y las unidades y conversiones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar. Esa es la tabla de unidades y equivalencias que ya acabo de explicar, ¿no? Sus variables, símbolos, unidades y equivalencias, ¿ya? Y también hay una fórmula. Bien. Vamos a hacer ahora los problemas. El número uno, problema número uno, ya dice la pregunta. Calcular la distancia entre la carga de 2 puntos por 10 a la menos 8 Coulomb a un punto donde el campo eléctrico es igual a 52 newton sobre Coulomb, ¿ya? Entonces aquí tengo un problema en el cual la pregunta es hallar la distancia, la variable sería distancia, y donde me da la carga, una carga puntual o la carga que produce en un campo de 52 newton sobre Coulomb, ¿ya? Entonces, este de acá es la respuesta. Hasta ahí tenemos que llegar. Ya es 2.12 metros. ¿Ya? Bien, entonces, primer paso, una vez leído el problema, detectado las variables, entonces anotamos los datos. Entonces, como dice la pregunta, hallar la distancia sería D, ¿no? Esa es la pregunta, cuya carga que genera un campo es de 2.6 por 10 elevado a la menos 8 Coulomb. ¿Ya? Genera un campo eléctrico de 52 newtons sobre Coulomb. En este caso nos da la carga y nos da el campo eléctrico. Necesitamos hallar la distancia, ¿ya? Bien, hay un dato más que tenemos, que se tiene que anotar, que no aparece en los problemas, pero tenemos que anotar porque es un valor de una constante. Esa constante, si se acuerdan del tema 1, se llama constante eléctrica o constante electrostática, ¿no? K, es la constante K. Este valor de K son dos valores, ¿ya? Voy a utilizar el valor de 9 por 10 elevado a la 9. Newton por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. ¿Por qué utilizo este dato? Porque las unidades que me dan acá tienen las mismas unidades que tenemos acá, Coulomb, ¿no? Y además trabajo con metros porque la respuesta está en metros, ¿ya? Bien, en caso de que las unidades no estén correctas, entonces, ¿qué se hace? Como todo problema, hay que hacer conversión, ¿ya? Seguimos. La fórmula. Esta es la tercera fórmula que les di en el tema de campo eléctrico, que es igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿ya? Bien, entonces, de esta fórmula la pregunta es hallar distancia. Y esta ecuación, esta fórmula no está despejada la distancia, entonces hay que hacer el despeje. Ya saben despejar. En el siguiente paso, la distancia pasa allá arriba a multiplicar, al mismo tiempo que el campo pasa a dividir, ¿ya? Pero aún no está despejada la distancia, falta, ¿no? Hay que eliminar ese cuadrado. Para eliminar el cuadrado se aplica raíz cuadrada, ¿no? Estamos poniendo raíz cuadrada a la izquierda y raíz cuadrada a la derecha. De tal manera que aquí ya se simplifica la raíz, se simplifica con el cuadrado, ¿no es cierto? Se simplifica y solamente quedaría distancia e igual a la raíz cuadrada de K por la carga sobre campo eléctrico. Listo, ya tenemos despejada la fórmula, la distancia, y el siguiente paso es reemplazar los valores. Ya, ahí están. Distancia es igual a la raíz cuadrada de el valor de la constante K, constante electrostática, que es 9 por 10 a la 9, y sus unidades, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga generadora del campo, que es 2, es el dato, ¿no? 2.6 por 10 a la menos 8 Coulomb. Todo eso dividido entre el campo eléctrico, que es 52 newton sobre Coulomb. Listo, ese es el reemplazo de los datos. Ahora voy a simplificar unidades. Simplificando unidades. Aquí que se simplifica Newton con Newton. ¿Qué más? Este Coulomb se simplifica con 1 número acá. Con el cuadrado, ¿sí? Quedaría 1. Entonces ese Coulomb que queda va a simplificarse con este de acá. Y solamente me quedaría metros cuadrados, ¿ya? Pero cuando se saca la raíz de cuadrada, ese metro cuadrado solamente sería metro, ¿sí? Entonces,
Con la calculadora científica, ustedes ingresan estos datos, hacen la división, multiplicación, división, y sacan la raíz cuadrada, y como resultado me da distancia igual a 2.12 metros. Ahí está la respuesta. En metros, ¿no? Porque metro cuadrado, sacando la raíz, es metro. Listo, ya tenemos el primer problema. Ahora vamos al segundo. Segundo problema, dice calcular la intensidad de campo eléctrico. Es decir, intensidad es lo mismo que decir campo eléctrico, ¿ya? Intensidad de campo eléctrico o campo eléctrico es calcular un valor, ¿no? Determinar un valor. Pero ese campo tiene que darme en esta unidad, en newton sobre coulomb, producida por una carga de 45 stab coulomb. Ojo, ¿no? Esa es la carga. En un punto que está a 0,65 metros, eso sería la distancia. No necesariamente le va a decir los problemas la distancia tanto, ¿no? Se sobreentiende porque si están en metros es porque es distancia. Entonces, anotamos los datos, ¿no? Entonces, los datos me indican que tengo que hallar el campo eléctrico E mayúscula, pregunta, en esas unidades, cuya carga es de 45 hectacoulombs y una distancia separada a 0,65 metros. ¿Ya? Ahora, otra vez voy a utilizar el valor de K, el mismo valor del anterior, con las mismas, 9 por 10 a la 9. Ahora, utilizo esto, pero aquí hay algo que no coincide, la unidad de esta carga. Esto está en stack coulomb y esto está en coulomb, y además me pregunta que el campo tiene que estar en coulomb y no en stack coulomb. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se hace la conversión, ¿ya? Que le voy a explicar en el siguiente paso. Convertirlo 45 stack coulomb a coulomb. No se olvide que en la tabla dicen la unidad de carga son 3 unidades que son coulomb, stack coulomb y micra coulomb. ¿Ya? Entonces en este caso voy a convertir ahí. Voy a convertir 45 stack coulomb a coulomb. ¿Ya? Para eso hago la equivalencia. Esta es mi equivalencia. Todo esto es la equivalencia en el cual me dice un coulomb equivale a 3 por 10 a la 9 stack coulomb. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Eso es por tabla. De tal manera, coulomb con coulomb se simplifica y al multiplicar, en este caso, 41 por 1, 45 por 1 es lo mismo, ¿no? Entonces pueden dividir directamente en calculadora. 45 dividido entre 3 por 10 a la 9 es igual a 1.5 por 10 a la menos 8. Ya tenemos el resultado de la carga en coulomb. Entonces ahora estamos bien. Siguiente paso, aplicar la fórmula. ¿Ya? Esta es la tercera fórmula del campo eléctrico. Campo eléctrico, K nuevamente por la carga sobre la distancia al cuadrado. En este caso, como me pregunta intensidad de campo, entonces no es necesario hacer el despeje. Directamente reemplazamos. Reemplazando valores, entonces K vale eso, 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor de la carga, que es 1.5 por 10 a la menos 8. Este valor lo que sacamos acá, ¿no? De la conversión. Dividido entre la distancia, que es 0,65 metros. Todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado, porque la distancia aquí me dice que es cuadrado. Listo. Con todos estos datos hago la multiplicación en la calculadora, multiplico este por este, y el resultado me divide entre 0,65 al cuadrado, y eso tiene que dar, ustedes van a verificar con su calculadora científica, ¿ya? Si hay algún error que ustedes hacen, quizás no les salga. Entonces, el resultado final es 319,5, y la unidad, ¿cómo que quedó ahí? ¿Cómo es que queda Newton sobre Coulomb? A ver, vamos a simplificar. Se simplifica metros cuadrados con metros cuadrados, se van. Se simplifica un Coulomb con 1, y solamente quedaría Newton y un Coulomb del cuadrado, ¿sí? Entonces, de ahí me sale Newton sobre Coulomb. Listo, terminó el problema número 2. Vamos al siguiente problema. Problema número 3. En este caso, a diferencia del otro problema, es que aquí me da una figura rectangular donde en los vértices aparecen 4 cargas puntuales. 4, ¿sí? Carga 1, 2, 3 y 4. En este caso, estos problemas solamente me piden hallar los campos eléctricos, ¿no? Si volvemos atrás, en el 2 solamente hallar el campo, calcular el campo, o sea, hay un solo campo, eso nada más. Pero en este caso,
me piden allá los campos, son varios. Entonces, por cada carga hay un campo eléctrico, por cada carga hay un campo eléctrico. Ya, entonces, el procedimiento de este problema es lo siguiente. Primero, leer bien, ¿no? Allá los campos eléctricos. ¿Dónde? En el centro de un rectángulo, como se muestra en la figura. Entonces, seguramente el centro va a ser aquí, justo en el centro, ¿no? Para saber exactamente el centro, ¿qué se hace? Se trazan dos líneas diagonales, ahí, ¿no? ¿Ya? Ahí están justamente las dos líneas diagonales. Y de esa manera yo determino el centro del rectángulo. ¿Ya? Bien, de este punto, de este centro, que le vamos a llamar, puede ser punto A, ¿ya? Le podemos poner punto A. De este punto a la carga 1 hay una distancia. De este punto a la carga 2 hay una distancia. A la 3 hay otra también. En el caso de que, como esta es una figura regular, las cuatro distancias, esta de acá, la distancia de acá, es la misma que de acá. Las cuatro. O sea que tendría que saber cuál es una y con las mismas distancias voy a hacer los cálculos. ¿Ya? Pero resulta que esta distancia no sé cuánto vale. ¿No? Solamente nos dan este lado de aquí, 0,6 metros, y este lado de acá, 0,45 metros. Entonces tendríamos que hallar la distancia. Entonces el siguiente paso es, vamos a hallar, sí, la distancia, pero vamos así. Para hallar la distancia, justamente, lo que voy a hacer es hallar la distancia diagonal total. Quiere decir que desde la carga 1 hasta la carga 4 voy a sacar, ¿ya? No se puede sacar solamente la mitad porque no tengo los datos. Entonces, para hallar esa diagonal vendría a ser como la hipotenusa de un triángulo formado por este lado de acá, 0,6 metros, y el otro lado que es 0,45. ¿Ya? Entonces, aplicando esta formulita matemática que es del teorema de Pitágoras, voy a determinar la distancia total, ¿no? Distancia total que sería así, reemplazando raíz cuadrada de 0,45, que es un dato al cuadrado, más 0,6 al cuadrado, que sería el otro, ¿no? Y eso me da como resultado igual a 0,5625 metros. Este resultado, ¿ya? Pero como las unidades de distancia están en metros, obviamente me va a salir en metros, ¿ya? Ahora, tengo que convertirlo a centímetros, de metro a centímetro. ¿Por qué? Porque aquí las cargas todas están en STC, STC, STC y STC. Entonces, es más fácil. Entonces yo acá es mucho más fácil que convierta a centímetro para poder utilizar en STC, porque en otro caso tendríamos, si utilizamos en metros, tendríamos que multiplicar cada uno, perdón, convertir cada carga a caulo, ¿ya? Entonces en este caso es más fácil convertirlo, la distancia en centímetros y trabajar con las mismas cargas, ¿ya? Bien, listo, ya tenemos. Pero esa distancia que calculamos de 56,25 centímetros viene a ser la distancia de extremo a extremo, de carga 1 a carga 4. Pero lo que yo quiero es solamente del punto medio al extremo, o a cualquiera de los extremos que son iguales, ¿no es cierto? Son la misma. Entonces, por decir, si yo voy a calcular la distancia de aquí a acá, sería la misma distancia de aquí a acá, la misma distancia de aquí a acá y la misma de acá, ¿ya? Entonces sería la mitad de toda la diagonal. Por eso es que esta distancia de 56 hay que dividir entre 2. Ahí lo ven, dividido entre 2. La mitad, en otras palabras, es sacar la mitad del valor de 56,25, que sería 28,125 centímetros. Entonces, con este dato de acá, voy a calcular todos los campos eléctricos. ¿Ya? Listo, ya tenemos las distancias, tenemos las cargas. Ahora, el valor de K, ¿qué valor de K voy a utilizar? El valor de K que voy a utilizar ya no es 9 por 10 a la 9, porque eso tiene unidad. El valor es el otro, que es 1, ¿no? Cuya unidad está en DINA por centímetros al cuadrado. Aquí no puedo ver. Bueno, más o menos. Pero sobre STC al cuadrado.
¿no? Entonces, ese es el otro valor que voy a utilizar aquí. No puedo escribir, hago lo que puedo, ¿ya? Bueno, ese es el valor de K. Ahora vamos a empezar a resolver. De todas maneras, necesito espacio, voy a borrarlo, ya no. Voy a borrar eso. Esto. Bien. Bien, borramos entonces para que haya espacio. Bien, nuevamente, dice, hallar los campos, ¿no? Entonces, ¿cuántos campos voy a hallar? 4. Entonces, con la misma fórmula, con esta fórmula que está aquí anotado, voy a utilizar para hallar los 4 campos. Ya, entonces, por eso es que pongo aquí E1, sería campo 1, por la K, por la carga 1. ¿Ya? Sobre la distancia podría poner 1, pero como todas las 4 distancias son iguales, no es necesario poner de 1, de 2, nada. ¿Ya? Directamente distancia al cuadrado. Bien, entonces, reemplazando valor, el valor de K vale una dina, lo que estaba anotado aquí, una dina centímetros cuadrados, está el caulón cuadrado. Por la carga 1 que vale 600. Aquí está el dato, en la figura está el dato, ¿no? Ahí está el dato, 600. Sobre la distancia que se calculó acá, que es 28.125 centímetros al cuadrado. Bien, entonces ustedes agarran la calculadora científica y multiplican 1 por 600, que no tiene sentido. Directamente pueden hacer 600 dividido entre 28.125 elevado al cuadrado y va a salir 0,758. Obviamente que sale más decimales, pero hay que redondear a 3 decimales o a 4. ¿Ya? Entonces, eso sería el campo eléctrico 1. Ahora, la simplificación de la unidad, centímetros cuadrados se van, centímetros cuadrados se van. Un stack Coulomb se van con 1 del cuadrado. Solamente quedaría D sobre un STC. ¿Y qué está aquí? D sobre S. ¿Ya? Entonces todos los campos se van a calcular así. Todo lo mismo. Fíjense, ya hicimos el campo 1, ahora viene el campo 2. Ahí está. Campo eléctrico número 2. La misma fórmula, E2 con la carga 2 es lo que cambia. La distancia no va a variar porque sigue siendo la misma. Si ustedes comparan aquí, al reemplazar, K es el mismo, solo cambia la carga. Ya no, carga 2, la distancia es la misma. Ya dijimos que del centro a los extremos siempre son las mismas. Hay ciertas figuras, obviamente, que no van a ser iguales las distancias, pues, puede variar, pero en este caso, un rectángulo desde su centro a sus extremos siempre va a ser la misma, ¿ya? Entonces, nuevamente, haciendo la operación calculadora, 550 se divide entre 28.125 y me da como resultado 0,695. Las mismas unidades, ¿no? Se simplifica la unidad, aquí centímetro por centímetro, y el cuadrado con ese texto. Queda eso. ¿Sí? Así se hace 4 veces, nada más, repetitivo. El siguiente, E3. La misma fórmula con la carga 3. Se reemplaza 300 acá, porque la carga según el dato acá de la figura es 300. La misma distancia, y otra vez me sale como resultado, haciendo la operación, sale 0,379. Y así lo mismo hacemos para E4, campo eléctrico 4, con la carga 4 a la misma distancia. Reemplazamos simplemente la carga 4, la misma distancia y me sale ese resultado. ¿Listo? Ya tenemos los 4 resultados, ¿no? Hay 1, 2, 3 y están los 4 resultados. Si ustedes comparan, lo único que cambia son las cargas. Esta carga, 500, 600, 550, 300 y 4. Nada más. Después sale la misma. Y en este caso las distancias son iguales, repito, porque es un rectángulo. Coincide que el centro al extremo tiene la misma distancia. ¿Listo? Nada más. Terminado. Vamos al último problema que le voy a explicar. Dice, hallar el campo eléctrico resultante. En este caso, estamos haciendo otro campo. Ahora vamos a hallar solo un campo, pero resultante. ¿No? Podría ser sumando todos los campos. En este caso, en la figura me dan dos cargas. Carga 1 y carga número 2. ¿Ya? En el punto A, o sea, quiere decir que acá en este punto A,
¿Ya? Ahí voy a determinar. Una cosita, aquí me da una carga negativa y aquí me da una carga positiva. Cuando la carga está así con negativo, aquí está el negativo, si quieren lo ven ahí, significa que esta carga va a ser negativa. Si la carga 2 no tiene signo, se sobreentiende que es positiva. ¿Ya? El anterior ejercicio, problema número 3, todas eran positivas, pero no había problema. Pero en este caso, necesito saber los símbolos, el signo, porque ese signo me va a indicar hacia dónde están los campos. ¿Ya? Entonces, me fijo en eso. Ahora voy a anotar el siguiente. Esta flecha que parte del punto A hacia la carga, que está dirigida hacia la carga 1, me está indicando que es el sentido del campo, hacia dónde está yendo, si va hacia afuera o hacia adentro. En este caso, ¿por qué va hacia allá? Porque la carga es negativa. Si fuese positiva, entonces el campo iría para el otro lado, o sea, tendría que venir ese campo para este lado, en este lado, ahí estaría la flecha. ¿Ya? Pero como es negativo, entonces el campo eléctrico ese que está ahí es hacia ese lado, como está escrito ahí la gráfica. Ese se va a llamar campo eléctrico 1, E1, ¿ya? Campo eléctrico 1. Ahora, el campo eléctrico 2, como es positivo, entonces seguramente va hacia la derecha. Así, ahí está. Ese se llama campo eléctrico número 2. ¿Ya? Es importante primero saber hacia dónde están dirigidas los campos. En este caso, en estos problemas, porque me va a indicar en qué posición o la posición del ángulo, o cuánto es el valor del ángulo. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que hago, pongo E1, campo eléctrico 1, dirigido hacia allá porque es negativo, y campo eléctrico 2 hacia allá porque es positivo. ¿No? Acuérdense de una de las leyes de la electrostática que dice carga positiva rechaza, carga negativa acepta, ¿no? Ya tenemos las flechas. Ahora, el siguiente paso es, ¿qué distancia, no? ¿Qué distancia voy a utilizar? Aquí la distancia me está indicando la distancia 1, que es desde el punto A, que está aquí, hasta el punto donde está la carga, hasta aquí, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, toda esta distancia de aquí hasta ahí, le voy a llamar distancia D1, distancia D1. Y la otra distancia, que es desde la carga 2 hasta el punto A, se va a llamar distancia 2. ¿Ya? Bien, todo estoy haciendo gráfico. Bien, ahora el siguiente paso es, acá, es importante no trabajar con microcoulombs. No se debe trabajar, ¿por qué? Porque las cargas, el valor de K no está en microcoulomb, está en coulomb o está coulomb. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente convertir directamente de microcoulomb a coulomb. Ya, voy a convertir esto a coulomb, simple. El mismo valor que es menos 175, se le aumenta solo este factor, 10 elevado a la menos 6. Y ya no se anota la micra, solamente ya es coulomb. Entonces la conversión es directa. Carga 1, que está en microcoulomb, que es menos 175. Microcoulomb se convierte en menos 175 por 10 a la menos 6 coulomb. Listo. ¿Ya? Ahora la carga número 2. 2 dice 90 microcoulomb. Convertido a coulomb sería 90 por 10 a la menos 6 coulomb. Simplemente se le está aumentando el 10 a la menos 6. Ya. Entonces, las unidades están en coulomb, la distancia tiene que estar en metros, ¿no? Si está en centímetros, como acá, hay que convertirlo a metros. ¿Ya? El valor de K que vamos a utilizar es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre con. ¿Ya? Para eso hay que también convertirlos estos centímetros a metros. Pero antes tengo que hallar la distancia de 1, no conozco. Sí conozco de 2, que es 65, pero de 1 no. Este lado de aquí es 40 centímetros. Entonces, como es un triángulo rectángulo, para hallar distancia 1, aplicamos otra vez el teorema de Pitágoras. Con esa formulita voy a hallar, reemplazo
65 al cuadrado más 40 al cuadrado me da igual a 76.32 centímetros, ¿no? Eso me da en centímetros. En metro sería 0,7632, estaría en metro, ¿no es cierto? Ya, eso es para reemplazar directamente, se convierte en metro. Bien, ahora, siguiente paso, una vez que ya tengo la distancia 1, tengo la distancia 2, tengo las cargas 1, la 2, y tengo también el valor de K, que se sabe que es 9.9. Entonces, aplico nuevamente la fórmula. Esta fórmula. Siempre voy a partir por una fórmula, que es esta fórmula. ¿Sí? Esa es la fórmula. E1, campo 1 por K, por la carga 1 sobre la distancia. Aquí ya le estoy poniendo distancia 1 porque las distancias ya no son iguales. ¿Ya? Distancia 1 al cuadrado. Reemplazando, K1 vale, perdón, K vale eso. Q1, carga 1 vale eso. Ahora, quiero que tomen en cuenta acá. La carga aquí era negativa. Y esta negativa solamente es para determinar la flecha hacia dónde va el campo. ¿Ya? No vayan a reemplazarlo a la fórmula. En la fórmula solamente se reemplaza con positivo. ¿Ya? Entonces, esto por esto dividido entre esto. Si se dan cuenta, ya está convertido. Aquí era 76,32 centímetros. Acá ya está en metro. ¿Ya? Entonces, haciendo esa operación en calculadora, me da igual a esto, 2.7. Ustedes verifiquen su calculadora, ¿ya? Ya tengo campo eléctrico 1, que es 2.7 por 10 a la 6 newtons sobre cobre. Campo eléctrico 2, nuevamente, la misma fórmula aquí, pero con carga 2 y con distancia 2, ¿ya? Otra vez, reemplazo los valores. Carga K vale esto, carga 2 vale esto, y la distancia es esto. Aquí era 65 centímetros, no se olviden. Y aquí, convertido a metro, es 0,65 metros. Todo eso entre paréntesis al cuadrado, ¿no? Porque la distancia está al cuadrado. Y como resultado, nuevamente con calculadora, sale 1.96 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. ¿Listo? Ya tengo el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Aquí está, ese es el 1 y este es el otro. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es campo eléctrico resultante. No dicen los campos eléctricos, ¿no? Entonces, hay una fórmula que está debajo de la tabla de equivalencia. Hay una fórmula que eso sirve para hallar el campo. Ahí está, la anoto de nuevo. Esa fórmula me sirve para hallar el campo eléctrico resultante. Es igual, esta es una teoría, una ley, una fórmula que se deriva de la ley del coseno. Esta es raíz cuadrada por el campo eléctrico 1 que ya encontramos, elevado al cuadrado, más campo eléctrico 2 también que ya encontramos, elevado al cuadrado, más el doble o 2 por, aquí es por, E1, aquí también es por, se sobreentiende el por, no sé, E2 por también coseno de alfa, ¿sí? Por coseno de alfa. Bien, entonces esta fórmula se utiliza para hallar el campo eléctrico resultante. Bien, como ya conocemos E1, E2, E1 y E2, lo único que me falta es saber cuál es el ángulo alfa, ¿ya? Y vamos a la figura. El ángulo alfa se refiere a este ángulo que tiene entre los dos vectores de campo eléctrico. ¿Sí? Aquí estamos aplicando, acuérdense de vectores, aquí estamos aplicando el tema de vectores también. Ese es el ángulo que se refiere al ángulo alfa. Y por eso es importante saber hacia dónde están las flechas. Estas flechas vienen a ser como el vector 1, vector 2. En este caso se cambia por campo 1, campo 2. Entonces ese es el ángulo que yo voy a necesitar. ¿Ya? Ahora tengo que calcular. Directamente el ángulo alfa no puedo calcular así. Lo que voy a calcular es el ángulo interno del triángulo. Ese ángulo de aquí adentro se le voy a poner como nombre beta. Ángulo beta. Ese sí voy a utilizar, voy a calcular con una función trigonométrica. ¿Ya? Porque yo sé que este es un triángulo rectángulo cuyo lado cateto opuesto es 40 y el adyacente es 65. ¿Ya? Entonces, aplicando las funciones trigonométricas voy a utilizar la tangente. En este caso, para sacar el ángulo se utiliza inversa tangente, aquí abajo.
¿Ya? Ahí está. Beta va a ser igual a arco tangente, también igual llamado inversa tangente en la calculadora, de la relación del cateto opuesto, que es 40, sobre el cateto adyacente, que es 65. ¿Ya? Entonces ustedes van a la calculadora, ponen inversa tangente, abren paréntesis, dividen 40 entre 30 y 65, cierran paréntesis, ponen igual. Le va a salir 31,6 el resultado. Entonces redondea a 32 grados. ¿Ya? Resultado, vamos a redondear, 32 grados. Entonces, este ángulo de acá, beta, es de 32. Pero eso no es para allá, para reemplazar a alfa, no. El ángulo, una vez que haya beta, puedo conocer el ángulo alfa. ¿Cómo? Haciendo una relación. Todo este ángulo abierto de una media luna mide 180. Entonces, si ustedes quieren saber alfa, simplemente hacen 180, restan menos 32. ¿Y eso cuánto da? Da 145. Perdón, 148. ¿Ya? Entonces, es de esa manera hallo alfa. Primero hallo beta con la función de tangente, inversa tangente, y luego restando 180 menos 32, obtengo el 148. Y ese es el ángulo que voy a reemplazar acá. Listo. Ahora ya tengo todo. E1, E2, E1, E2 y alfa. Entonces, en el siguiente paso es reemplazar. Ahí está. Campo eléctrico resultante y aquí están los valores. Todos estos valores son el valor que sacamos aquí arriba, ¿no? E1. Este de acá es E2. Este es el 2 de acá, es el 2 de la fórmula, 2. Este es el valor de E1 nuevamente. Este es el valor de E2 por el coseno del ángulo de 148. Listo. Ustedes introducen todo a la calculadora, raíz cuadrada, tanto, 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 y el resultado final, me sale el resultado final, el resultante es 1.48 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Ahora, aquí a la fórmula no le puse las unidades porque me iba a ocupar más espacio, ¿no? Entonces, al final nomás ya se pone la unidad porque si los campos están en newton, como aquí ya salió newton sobre Coulomb, aquí igual, entonces, por ende, tiene que salir con las mismas unidades, ¿ya? Listo, eso es todo. Ya, ahora, quiero que ustedes, si tienen dudas, me llaman al privado para sacarle alguna duda, tal vez con la calculadora, alguna cosita, ¿ya? Eso sería toda la explicación de la parte práctica.